hacer, con lo que mis socios directores de arte pretendían que yo hiciera, claro, yo podía perfectamente hacer lo que ellos me pedían hacer, pero yo no lo quería hacer. Y viceversa, ellos no querían hacer lo que yo necesitaba que ellos hicieran. Muchísimas gracias, buenas noches, ¿cómo están? Pues bueno, yo les vengo a platicar, les agradezco mucho, por supuesto, a Documenta, le agradezco mucho a Focus Night, creo que efectivamente la oportunidad de hablar desde las equivocaciones es súper útil, además de que en realidad es súper fértil, porque realmente todos nos equivocamos mucho más frecuentemente de aquello en lo que tenemos éxito. Les voy a contar sobre Artos Indios SADCB, que es la historia del fracaso más exitoso que he tenido en mi vida. Por ahí de finales de los 99, junto con un muy buen amigo que estaba en ese momento produciendo el documental de debut de Marcela Arteaga en el CCC, la ópera prima de ese año, decidimos abrir una casa productora que se llamó Artos Indios SADCB, desde la cual hicimos un montón de cosas, entre ellas caminamos muy bien, pero al mismo tiempo teníamos muchos objetivos distintos, cada quien sin hablarlo había como puesto una serie de objetivos alrededor de su Artos Indios, que más o menos les voy a tratar de resumir. Mi colega, el productor brillantísimo Carlos Taibo, que ahora produce series para Netflix como si fueran tacos al pastor, las rápido, bien y baratitas, quería tener una compañía de administración tercerizada para diseñadores de producción. Si ustedes han trabajado con diseñadores de producción brillantes, y nuestros amigos lo son casi todos, son un desastre para administrarse. Siempre terminan poniendo dinero en sus bolsillos, siempre terminan con las nóminas hechas un desastre. Lo suyo no es organizar la producción, y entonces un poco Carlos quería hacer eso. Yo tenía la idea un poco de que hiciéramos una casa productora de comerciales, pero lo primero que hicimos fue una casa productora de fiestas y eventos en vivo, porque coincidió el final de la producción de ese documental que les digo con la producción de la fiesta del 25 aniversario del Centro de Capacitación Cinematográfica, y entonces fuimos productores de eventos en vivo. También en algún momento decidimos que lo que teníamos que hacer era producir largometrajes y televisión, en un momento en el que se producían 14 películas al año en México y que no se producía televisión fuera de los circuitos regulares de producción de las propias televisoras, no existían plataformas, no existía absolutamente nada. Nosotros decidimos que por qué no íbamos a hacer eso. Nos empezó a ir muy bien rentando y subarrendando nuestras oficinas, porque todo el mundo las quería usar, porque tenían justo toda esta infraestructura que le van poniendo. En realidad éramos unos gamers y lo que teníamos eran 8 computadoras en línea que las usábamos para jugar Age of Empires y Command and Conquer. Pero les decíamos que en realidad era como la primera red de nodos disponible para la producción cinematográfica, y entonces la podíamos rentar más o menos bien. Y al final un poco nos dedicamos a hacer una compañía de servicios de producción. Para quienes más o menos nunca han tenido nada que ver con esto, es como si nosotros hubiéramos querido tener una taquería, un restaurante de pastas, una fábrica de pastas, hubiéramos terminado abriendo un taller de carpintería para hacer muebles para restaurante, y nuestro producto más exitoso fueran los detergentes con los que se limpiaban las ollas, más o menos así de claro teníamos nuestro modelo de negocio. ¿Qué sí fuimos? ¿Qué sí logramos ser? Una de las cosas muy extrañas que era Artos Indios es, fuimos un centro de terapia de grupo para 13 socios. Esto es, había 13 personas que eran dueñas, propietarias de la compañía. En realidad nosotros nos decíamos que éramos una especie como de colectivo anarcosindicalista, y lo éramos en espíritu, pero claro, lo éramos desde una estructura de sociedad anónima de capital variable, y no se puede ser anarcosindicalista y ser al mismo tiempo el brazo opresor del proletariado internacional. Tienes que decidirte y ser una de las dos cosas, ¿no? Puedes hacerlo muy suavemente de los dos lados, pero lo tienes que decidir. ¿Quiénes estábamos ahí metidos? Un productor de
cine, el director y guionista desconocido más famoso de cine más famoso de México, que por cierto está a punto de estrenar largometraje, Agustín El Oso Tapia. Dos diseñadores de producción, los dos con perfiles totalmente distintos. La hermana de uno de ellos, que además era una estupenda coordinadora de departamento de arte y que podía trabajar indistintamente con cualquiera de los dos y que conocía como las bodegas que tenían los dos. Una coordinadora de producción que quería trabajar mucho más de lo que trabajaba, otra coordinadora de producción que quería dejar de serlo para tener su propia ONG, un obrero cinematográfico muy confundido, no volteen a verme a mí, un fotógrafo que trabajaba de decorador, que ahora otra vez trabaja de fotógrafo, afortunadamente, un asistente de dirección que quería dejar de serlo y convertirse en productor, lo logró muy felizmente y más felizmente todavía lejos de nosotros. Una de producción que quería venir a vivir a la Ciudad de México y terminó regresando al lugar en el que nos conoció, y una contadora que no quería seguir siendo contadora y que era nuestra contadora. De todos esos socios había también ahí unos adheridos, porque teníamos, no les voy a decir quiénes, pero 3 de esos socios se llamaban el Mucha Fiesta, el Todo Fiesta y el Siempre Fiesta. Si tú querías entre el miércoles y el sábado, o querías saber en dónde era la fiesta más divertida, dónde iba a estar el DJ que ponía la mejor música, en dónde iban a estar los mejores tragos, dónde iban a estar las chicas más guapas, tú pasabas por la oficina de Hartos Indios a la altura del miércoles y entonces ya estabas familiarizado con la agenda social del underground cinematográfico de este país. De hecho, uno de nosotros durante algún tiempo, a pesar de la oposición de todos los demás, intentó ser DJ en todas las fiestas que organizamos. Se lo impedimos hasta un momento en el que ya lo dejábamos, ya que no quedaba nadie, lo dejábamos que lo fuera, ¿no? ¿Qué fue lo que nunca tuvimos? Claridad de objetivos. ¿Podíamos hacer todo lo que nos propusimos? Probablemente sí, probablemente en pasos, probablemente si alguien sacrificaba lo que esperaba como meta de corto plazo a cambio de tener la meta de largo plazo. Ese proceso nos llevó 5 años darnos cuenta que había que sacrificar unas cosas para obtener las otras, y para ese momento ya todos habíamos emprendido otros caminos y estábamos en otras rutas, y entonces pues ya no funcionábamos como ese colectivo anarcosindicalista, ¿no? No sabíamos qué queríamos hacer. La diferencia entre lo que yo pretendía hacer con lo que mis socios directores de arte pretendían que yo hiciera, claro, yo podía perfectamente hacer lo que ellos me pedían hacer, pero yo no lo quería hacer, y viceversa, ellos no querían hacer lo que yo necesitaba que ellos hicieran. ¿Cómo fue que nos sostuvimos? Sí teníamos una estructura muy solidaria, eso hay que decirlo, pero por ejemplo empezamos a rentar muchísimo nuestros muebles y algunos equipos. Entre esos equipos, voy a entrar al final ya sobre nuestros money makers y cómo no nos dimos cuenta que ahí era donde estaba ese inicio de estabilidad económica que quizá nos hubiera permitido en una ventana de tiempo más ancha lograr a todos nuestros objetivos. Organizamos 2 fiestas legendarias, al grado tal que de una de ellas, si alguien conoce o se acuerda de Alfredo Yoskovich, de una de ellas Alfredo Yoskovich llegó a las 9:30 de la noche y se fue a las 5:30 de la mañana diciendo: muchachos, es imposible que organicen ustedes la próxima fiesta, se los tenemos que prohibir, no puede ser esto. El maestro Yoskovich era muy generoso con su tiempo, muy amable y fiesteaba como los grandes, pero nunca se había quedado hasta esas altas horas de la madrugada. Con esas fiestas pudimos flotar un poquito ahí nuestro equilibrio financiero. Produjimos 2 documentales de largometraje, uno de ellos que yo fotografié, Atrás de las Sombras. Produjimos también un corto que también yo fotografié, un largometraje de ficción que dirigió El Oso Tapia, precisamente, Club Eutanasia. Y al final terminamos los últimos 2 o 3 años de Hartos Indios. En realidad los financiamos haciendo servicios de producción en los que nos alquilábamos como profesionales, cada quien por su lado, pero que cobrábamos justo por la operación que ya habíamos aprendido a hacer. En todo este proceso nosotros tuvimos a 2 grandes entes de facturación. Un generador portátil de esos de 5,000 watts que hacen ruido por todos lados, que terminó facturando 6 o 7 veces su costo. Y cuando les digo 6 o 7 veces su costo, no es el costo de adquisición, sino que fue el costo de adquisición y
la depreciación a lo largo de 5 años y de los mantenimientos que son más o menos elevados. Y una mini tele. ¿En qué fallamos? Pues sí, claro que fallamos. Nuestro objetivo era que todos hicieran lo que querían, no lo hicieron. Si queríamos ganar mucho dinero, no lo hicimos. Aquí hago un pequeño paréntesis. Una muy buena amiga me dijo muchos años después, cuando yo le expliqué qué era Hartos Indios, le dije, Hartos Indios es una comedia que, pues eso, que nos alcanzara ahí más o menos para pagar las cuentas, divertirnos y pasárnosla bien, pero pues ya lo cerramos porque la neta no estábamos ganando mucho dinero. Y ella me la devolvió y me dijo, ustedes fueron muy exitosos porque lograron su objetivo, lo que pasa es que su objetivo no es lo que ustedes querían. Me acabas de decir el objetivo y el objetivo era ganar un poquito de dinero y pagar la oficina, y la oficina la tenían pagada y ganaron un poquito de dinero. Entonces, si te hubieras planteado ganar mucho dinero, quizá tendrías otra visión. No supimos administrar una empresa, no teníamos ni idea de lo que se necesitaba para administrar una empresa. Un poco lo que decía Abril hace rato, sabíamos administrar una producción, no administrar una empresa, y no expandimos las cosas que nos daban éxito, nos las terminamos comiendo. Fuimos muy exitosos, nos la pasamos bomba, yo fui a todas las fiestas que se puedan imaginar, nos tomamos todos los tragos que se puedan imaginar en esas fiestas, nos convertimos en una leyenda en el viejo edificio de Estudios Churubusco, Luis Buñuel, que afortunadamente ya no existe, porque si las paredes hablaran, dirían cosas horrendas. Y pues eso, las empresas, sobre todo las sociedades anónimas, no sirven para eso y no lo entendimos. No sirven para generar solidaridad y acompañamiento. Eso lo puedes tener con tus amigos, con tu familia, con tus colegas, incluso del trabajo, incluso formando una asociación gremial que fomente esos valores, pero las empresas sirven para generar trabajo y productos atractivos a precios razonables. Nosotros nunca supimos cuáles eran nuestros productos y sobre todo nunca entendimos que al cliente había que atenderlo sin entregarle el control. Nosotros no le entregamos el control, pero tampoco lo atendíamos. Solíamos atendernos a nosotros mismos. Muchas veces nos la pasamos muy bien y lo agradezco, pero como empresa fue un rotundo fracaso. Have you ever failed in a project, career, or business? Whether you have or not, you can become a Fuck Up Nights organizer in your city, company, or university. Learn how at fuckupnights.com. Join the movement. Fuck up the system.